de edificio, de máquinas, de una normativa jurídica inclusive, ¿no? Lo cual influye en un modo decisivo en el ser humano. Es más, va determinando su manera de ser, de pensar, de sentir y de actuar del ser humano. Eso también en la anterior clase habíamos manifestado y señalando de que el derecho como producto cultural se mueve en lo social. Ahora, ¿qué es lo social? ¿No? Tiene que ver con el fenómeno social, con el fenómeno jurídico, con el hecho jurídico, inclusive hemos dicho, ¿no? Pero también a la vez hay que recalcar que antes de ser un producto social o un producto cultural, el derecho, hay un aspecto que no hay que olvidarse, que es lo biológico, ¿no? Es decir, tenemos un sexo ya sea hombre o mujer, digamos, ¿no? Ese es el producto biológico que somos, ¿no? A partir del producto cultural que es el derecho, se puede hablar del género, ¿no? Entonces, ustedes van a enfocarse y hay la ley 348 que es de la lucha contra la violencia y contra la mujer. Ahí, por ejemplo, emplea el producto género. Entonces, el producto género es construcción social. El género tiene que ver con que el hombre tiene que usar color celeste, la mujer color rosa. Son construcciones sociales. Que el hombre tiene que traer el dinero a la casa, que tiene que vestir overol. Y así podemos ir distinguiendo, digamos, los roles. Tienen que basarse. Se basa el enfoque de género en esa división de los roles, pero eso es producto cultural, porque ¿quién dice que tiene que ser de esa manera o no? Es decir, la sociedad nos impone esos moldes, esos estigmas, ¿no? Entonces, y habíamos dicho que también la sociedad tal vez lo podemos señalar como ese contacto con los demás, no hay un aislado, todos tenemos que salir, aunque por ahora de manera virtual es nuestra relación, si quieren, a distancia, ¿no? Pero igual estamos en sociedad, un grupo, se ha creado un WhatsApp, dependemos en sociedad, estamos en una universidad, en una zona, en un colegio, en un trabajo, eso es sociedad, un conjunto, una agrupación, una comparsa, eh, una logia, una entrada, una fraternidad, un conjunto cultural, una sociedad anónima. La sociedad tiene que ver con ese manera tal vez de velar ciertos intereses, ciertos privilegios o de conquistar ciertos derechos, ¿no? Entonces te agrupas en un determinado club, en un determinado colegio, si quieres, de profesionales para defender tus intereses o conquistar derechos o garantizar tus derechos fundamentales, ¿no? En todo caso, sin la sociedad no habría ese desarrollo. Necesitamos para un desarrollo no solo jurídico, sino normativo de la sociedad, ¿no? Si no hubiera ninguna sociedad, todos aislados por su lado, no habría norma jurídica, no hubiera por qué estás regulando la conducta o el comportamiento del ser humano. ¿No? Entonces, de esa manera hemos querido decir, hasta con un relato, que había el ejemplo de dos niñas que estaban encerrados en una cueva y una de ellas fallece, una alcanza la edad de 9 años y a mucho costo ha tenido que apenas vestirse, dice, ¿no? Entonces, eso nos quiere mostrar de cuán encerrados podemos estar en nuestras cuevas, ¿no? Y más bien yo quiero interpretar por ese lado. Tenemos que dejar nuestras cuevas, que sería, digamos, este conocimiento que tenemos de otros conocimientos, pero la cueva que vamos a abandonar va a ser y alcanzar el desarrollo jurídico, habíamos dicho, no, no nos vamos a encerrar en una cueva pequeña y ahora vamos a ampliar nuestros conocimientos jurídicos. Para eso estamos en la carrera de Derecho, para conocer el ámbito jurídico, el ámbito legal, hasta dónde son los límites, hasta dónde llega el derecho, o si quieren una garantía, un principio o una obligación, porque no solo el abogado tiene que decir, pues voy a defender derechos, en qué momento va a cumplir sus obligaciones. También el ámbito jurídico tiene que ver con las obligaciones, ¿no? Entonces, eso no descuiden, ¿no? Porque muchas veces justo en estas clases de prefacultativo, dice, ¿usted por qué está en la carrera de Derecho? Es que voy a defender mis derechos, los derechos de... ¿Y cuándo va a cumplir pues sí, va a cumplir sus deberes, ¿no? Se olvidan de esa parte, ¿no? Entonces, básicamente la materia de derechos o nociones, en este caso básicas de derecho, no solo tiene que ver con los derechos, sino también tiene que ver con las obligaciones y deberes. Es decir, es como esa moneda
que por un lado está por un lado de la cara están los derechos, pero al reverso o a la inversa o detrás está pues los deberes, las obligaciones. Por tanto, el estudiante o el estudioso o el cientista jurídico va a estar en esos dos ámbitos, ¿no? En los deberes y en las obligaciones, en las garantías, en los principios, ¿no? Entonces, no solo derechos, 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 ¿no? Tiene que ser ahora ya un poco más, ¿no? Nuestro conocimiento, ¿no? No es necesario decir, yo estoy para defender, yo a los pobres, esa ilusión ya ha quedado, creo, para mis épocas, ¿no? Donde creo que no era tan competitivo, reitero, no era una sociedad tan compleja donde el derecho cada vez más va parcelando eh, el mundo laboral igual, ¿no? Entonces, repetir eso, yo estoy para defender los derechos, creo que ya no da para esta época, ya no, yo creo que ya es histórico, ya debe ser ese, el quien está pensando, es que yo voy a defender al que no tiene, como ilusión, como sueño, pero como real no existe. Para mí por lo menos a esta edad ya no creo en esa, ya como ilusión, como ideal puede ser, pero como efectivamente o como algo material ya no da. Hasta ahí más o menos hemos ido recalcando. El día de hoy vamos a avanzar el derecho y sus diferentes percepciones desde el ámbito, si quieren, filosófico, cultural, normativo. Vamos a dar estas perspectivas del derecho y sus diferentes percepciones. A ver, avancemos. Habíamos quedado en principio que el derecho está en el ámbito cultural, ¿no? Entonces, por lo tanto, ¿qué es cultura? ¿Qué vamos a entender como cultura? Vamos a entender, según el texto, que es un conjunto de rasgos distintivos, es decir, algunas culturas históricas, por ejemplo, antes de la colonia, algunos con plumas, algunos con flores, algunos con muchos tejidos. Verdaderamente es cierto, si hablamos a nivel cultural, las expresiones, las construcciones de Tiwanaku, las construcciones de los aztecas, se manifestaban, ¿no? Eso se distingue, ¿no? Hasta de cómo, en dónde te sirves, ¿no? Un alimento, si te sirves sentadito en un banquito, no sé si, hasta en eso, eso es la diferencia cultural, nos distingue lo cultural, porque lo corporal, biológico, no, pero lo cultural a veces nos diferencia, a veces nos acerca, hay guerras, ha habido guerras históricas solo por este tema, ¿no? Por ejemplo, en la época antes de la colonia, la cultura incaica, ¿no? Estaba en su fase del imperio, ¿no? Entonces, por cultural nace la Biblia, ¿no? Ahí dice, ¿no? Son rasgos distintivos que nos hacen diferentes de una u otra cultura, ¿no? El aspecto material, intelectualmente peor todavía, ¿no? Si hablamos ideológicamente, cada uno va a abrazar el materialismo, el liberalismo, no sé si al final tal vez se canse de hablar del derecho y ya va a ser anomia, digamos, ya no va a querer cumplir ninguna normativa y se va a abusir de este tan encesado que estamos, digamos, como en una jaula de hierro encesados. A eso estamos viendo, ¿no? Entonces, algunos van a ir por otro lado, es decir, ya no ir por cumplir las normativas, ¿no? Entonces, eso nos distingue de las culturas, de las sociedades, de los grupos, como quiere decir, a una sociedad, ¿no? En este caso diríamos a una colectividad, a una zona, a una comparsa, ¿no? Nos diferencia. Y Bolivia, peor todavía, ¿no? Es pluricultural, ¿no? Jurídicamente igual, es pluridiverso, culturalmente no hay una sociedad-estado, hay una sociedad pluriversa, multiversa, es decir, varios, ¿no? Hay varios idiomas, eso quiere decir con expresión cultural, el lenguaje, todo eso habíamos dicho que está basado en algo, ¿no? Que sería la naturaleza. Y reiteramos, ¿no? Y otra vez que el derecho pertenece al campo de la cultura, porque el ser humano ha inventado esto de restringir, de dar derechos, porque si damos un paso, digamos, una mirada retrospectiva, no toda la vida ha existido constitución política del Estado del 2009, ¿no? Si nos había una constitución anterior de 1967. Anterior a eso no había, no más que la de 1926. Anterior a eso
no había constitución política del Estado, ¿no? Entonces, se vivía en una etapa de la colonia. Y anterior de eso no había constitución política del Estado. Pero lo que sí dice que hay y va a haber son estas regulaciones, ¿no? De los comportamientos, que ya sería, digamos, que vamos a ir viendo un poquito más como producto cultural de cada sociedad se ha ido dando, ¿no? Se ha ido gestando en las mentes humanas. Por lo tanto, ha creado una norma jurídica o normas jurídicas, una construcción, ha edificado este ordenamiento jurídico boliviano, si quiere, ha ido edificando. Claro, influenciado por el derecho romano, por la cultura, si quieren, del occidente, ¿no? Nuestro derecho positivo es altamente extranjero, no es nada que ver con antes de la colonia, es distinto. Pero ya con la Constitución Política del Estado se ha tratado de incorporar esas otras, ¿no? otras percepciones de cómo se puede regular, ¿no? Le ha denominado la justicia indígena originaria campesina. Es más, le ha puesto normas y procedimientos propios, dicen, ¿no? A lo que es distinto al Código Penal, al Código Civil, ¿no? Pero fuera de todo eso, aunque sea escrito o no el derecho, no necesariamente para ser derecho tiene que ser escrito, es pues un producto social que se expresa en las normas jurídicas. Cuando decimos normas jurídicas es un texto, ¿no? Algo tangible por medios que va regulando las relaciones sociales. Lo importante de cualquier norma, ya sea de norma moral o normas del trato social, regulan estas relaciones sociales para coexistir, para existir, para vivir en paz, ¿no? Entonces, para eso es, para que no estemos peleando, para que se tenga, como dicen por ahí, todo claro, ¿no? Para que no estén. Pero a pesar de eso, ustedes verán, si todo fuera tan claro, ya no sería pues, necesario eh, en los juzgados, ¿no? La jurisdicción ordinaria, tantos conflictos que hay, ahí estamos, ¿no? ¿Por qué? Porque se interpreta de distinta manera o no se cumple en algunos casos, o en materia penal se vulnera derechos, ¿no? Hoy en día, digamos, es visto como, por ejemplo, el feminicidio o femicidio, eso, esa muerte solo porque es mujer, digamos, dan fin, digamos, de existencia en esta tierra, que se sanciona, ¿no? Entonces, por varias circunstancias se llega también a los juzgados, pero uno es por no estar tan claro las normativas jurídicas, pedimos justicia, justicia. Por ejemplo, hay un autor que nos dice, no existe la verdad. Como no existe la verdad, se ha inventado la justicia. Entonces, eso ya van a ir avanzando. ¿Qué autor dice eso, no? ¿Qué autor señala de, no, como no hay verdad, hay justicia? El humano se ha inventado, ¿no? Como no hay verdad, hay justicia. Justicia, un ideal también es un valor que tenemos que alcanzar. Y para eso sí, yo creo que los estudiosos de las normas jurídicas o disposiciones jurídicas de tratados internacionales van a estar, ¿no? Reclamando el valor justicia en los tribunales, en toda su vida, si quieren, ¿no? Luego podemos decir que el derecho como producto histórico, ¿no? El pasado no nos deja para nada. Hemos dicho, si es cultural, está pues en el pasado, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir como historia o qué podemos decir? No como absoluto, sino es como algo referente, es una narración, ¿no? Es algo que nos cuentan, es una exposición, pero no de cualquier acontecimiento, sino es un acontecimiento digno de contarse, pues, por ejemplo, 2003 está en la Constitución, en el preámbulo, las guerras del agua, del gas, dice, ¿no? Entonces, hay momentos, por ejemplo, ese choque de culturas que vienen, tal vez voy a decir, ahí mismo dicen los españoles, dicen, ¿no? Entonces, esos momentos, no los momentos cotidianos, ¿no? Entonces, tal es así, por ejemplo, la historia que se habla, hay materias, por ejemplo, la historia del derecho, ¿no? Entonces, hay una materia ya en primer al año, van a la siguiente gestión, ustedes van a cursar historia
del derecho romano, de cómo se origina, cómo nace, cómo brota, cómo surge en el derecho en Roma como para privilegiar a los patricios, luego ya dicen no, no solo para los patricios, sino también tiene que ser para el resto de la población, y así se expresa en un corpus juris civilis, ¿no? Se expresa la historia del derecho. Y eso estudiamos, ¿no? Hasta el día de hoy estudiamos cómo tenía que estar construido el cementerio dentro de la ciudad o fuera de la ciudad, a cuántas leguas, cómo tenían que ser, es decir, la fuente de nuestro derecho vigente. Si tenemos que remontar y explicar qué es la propiedad privada, que ahora nos gusta, que no es el socialismo, ahí tenemos que ir, ¿no?, a las fuentes del derecho romano, ¿no? Entonces, ahí va a estar nuestro estudio, ¿no? Entonces, ahí vamos a poder diferenciar qué es propiedad, qué es posesión, en esas fuentes, en ese corpus juris civilis que han estudiado los romanos, que ha sido normas, que ha regulado a la población de ese entonces para Roma, y ha sufrido por lo menos 4 etapas, ¿no? En su etapa imperial, republicana, hasta que desaparece, ¿no? Hasta su expresión, pero reiteramos esa sistematización en el corpus juris civilis, ¿no? Entonces, una obra, ustedes si colocan en internet, ¿cuál es el corpus juris civilis? Es eso, ¿no? Lo que hasta ahora continuamos, las 12 tablas, verán, ¿no? Entonces, pero por el momento, digamos que la historia como producto histórico, el derecho como producto de la historia, podemos decir que hay una historia externa del derecho y otra que sería la historia interna del derecho. La externa hace referencia a que hay órganos productores de la norma jurídica, ¿no? ¿Cuáles serían esas normas jurídicas que que se imparten en la sociedad y que son impuestas por el Estado, ¿no? Por ejemplo, la ley, la jurisprudencia. Ahora, ¿cuál es la ley? Habíamos dicho una de sus características, que no es para una persona, ¿no? La ley no es para un grupo, es para todos los bolivianas y bolivianos, ¿no? Esa es primera característica de la ley. No es para una comparsa, no es para una persona, nada que ver. La ley tiene que ser para todas las bolivianas y bolivianos, no para un boliviano ni para una boliviana. Ese es un rasgo de la ley. Luego viene la jurisprudencia de los tribunales. Ahora, ¿cuál es la jurisprudencia? Primero, para hacer jurisprudencia tiene que ser fallo, ¿no? Un fallo, una sentencia, una resolución, pero no cualquier resolución. Tiene que ser una resolución, un fallo de los tribunales más altos que tiene nuestro país, en este caso el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Agroambiental y el Tribunal Supremo de Justicia. 3 altos órganos que hacen justicia. Sus fallos reiterados de estos altos tribunales que administran justicia, a esos fallos, pero que más o menos van en un mismo sentido, a eso se denomina jurisprudencia, ¿no? A esos fallos reiterados. El abogado tiene que ir conociendo cuáles son los fallos. Entonces, ya en segundo año en Derecho Constitucional, ustedes van a tener la oportunidad de leer, de estudiar las sentencias constitucionales plurinacionales, en el que se va dando la línea, ¿no? La línea, el hilo, la línea jurisprudencial, en este caso, del Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Qué se tiene que entender, por ejemplo, por cosa juzgada material, por cosa juzgada formal, o qué se tiene que entender por cualquier palabra que diga la Constitución? El Tribunal Constitucional Plurinacional nos da esas directrices, ¿no? De qué se va a entender por esa palabra, o inclusive se va a entender por ley, o qué se va a entender por derecho constitucional, o qué se va a entender por naciones indígenas, inclusive qué se va a entender por constitución, ¿no? Entonces, por eso es que se revisa las sentencias constitucionales, ¿no? Que nada más y nada menos sería en este caso una jurisprudencia. Luego, como historia externa del derecho, viene el derecho consuetudinario, es decir, las tradiciones, ¿no? Lo que antes tanto se reiteraba, esas costumbres que vienen de generación, es pasado, no es lejano, ¿no? Entonces, tenemos que estudiar de dónde nace la Constitución, cuál ha sido la primera fuente de la Constitución.
A eso nos vamos a ir. Y si no había, ¿qué había antes de la Constitución? ¿No? Para eso, algo normaba la conducta de los seres, de las personas, ¿no? Luego, como historia externa del derecho, viene la opinión de los tratadistas. Ahora esto viene en textos, ¿no? Entonces nos compramos un libro, a eso denominamos doctrina, ¿no? Por cada autor hay un pensamiento, una interpretación de esa disposición jurídica o de la ley 348. Y a veces esas opiniones de los tratadistas se toman en cuenta. Eso también tenemos que tener un texto, ¿no? Por ejemplo, a mí, mi docente me decía, usted si quiere ser estudiante debe tener un texto publicado el año de este año, ¿no? Del año 2021. Entonces, si ustedes como estudiante del prefacultativo mínimamente están llevando pues la obra que se denomina Texto Guía Curso Preuniversitario Carrera de Derecho publicado en la gestión 21, ¿no? Con depósito legal. Eso, así van a tener que ir armando cada año y por cada materia esas opiniones, ¿no? De los tratadistas con respecto a un tema, ¿no? A ustedes ya les va a interesar un tema en sí, ya van a ir coleccionando, ya irán por la rama, por la área penal, civil, familiar, y así, ¿no? Van a ir coleccionando. Entonces ya van a ir viendo qué tratadistas están de acuerdo con ese tema o en contra. ¿Eso para qué? Para ir redactando sus memoriales, para futuro en las audiencias, decir, sobre este tema tal autor señala tal situación. Para eso es, ¿no? Ahora hay otra que es la historia interna del derecho que nos va a mostrar la evolución de las instituciones jurídicas, ¿no? ¿Qué es la propiedad? ¿O qué es la posesión? ¿O qué es la familia? ¿Qué es el divorcio? ¿No? Entonces, ahí vamos a ir viendo, ¿no? Cómo se ha ido comportando cada institución en nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Eso es para ver el pasado. Inclusive aquí podemos hacer el derecho comparado también, ¿no? Eso para ir haciendo propuestas también inclusive para su defensa de tesis les van a pedir, ¿no? Para la modalidad de graduación el comportamiento histórico de cada institución jurídica, sus antecedentes, el derecho vigente, la perspectiva. Entonces, el pasado, el presente, el futuro, en cada hecho, sea jurídico, hasta en nuestra vida, ¿no? Nos va a influencia estos aspectos, ¿no? La historia. No hay cómo alejarse del pasado, ni por más. Hay personas que dicen, no, yo no quiero saber del pasado, pero en el pasado está pues lo que ha ocurrido. Y hay un interesante aspecto, ¿no? De la historia señalar en dos. Una es una sociedad de consensos, de pactos y de luchas y de guerras. Luego de las guerras, conflictos, viene el pacto, el acuerdo. Antes del 2003, 5, 6, 7, 8, una etapa se ha vivido en el que teníamos que hacer acuerdo, manifestación, constitución política del Estado mediante la Asamblea Constituyente. Entonces, tenemos un pacto, ¿no? Social, constitución política del Estado. Eso es nuestro pacto. Entonces, ahí está, por ejemplo, si ustedes revisan qué dice la propiedad privada, cómo habla de la familia, ¿no? Entonces, ahí nos va a ir mostrando ese pasado, ¿no? Otra manera de ver el derecho es como fuera, como un producto filosófico, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a entender por filosofía, no? Es decir, son las maneras de obtener la sabiduría, ¿no? La filosofía. Eso nos permite explicar ciertos temas o determinados temas empleando la razón y los argumentos. La filosofía nos muestra esa perspectiva total o totalizante o ve una visión general de algún tema, ¿no? Es decir, la filosofía no nos va a hacer creer tal situación de manera ingenua, ¿no? Entonces, el abogado va a emplear igual para sus argumentos estos criterios, este saber crítico va a emplear. Por lo tanto, el derecho es una expresión lógica y ontológica, ¿no? Por lo tanto, en quinto año y en segundo año ustedes van a abarcar la materia de filosofía del derecho. Ahora, ¿qué queremos decir con una expresión ontológica, no deontológica, sino cuando decimos ontológica estamos hablando del ser y cuando hablamos de la expresión ontológica del deber ser. Ahora, ¿dónde está el derecho? ¿En la ontología o en la deontología? Me dirán, ¿no? Si la ontología es el estudio del ser y la deontología es del deber ser, el derecho estudia el deber ser, ¿no? Entonces ahí también estaría presente el aspecto filosófico, ¿no?
reitero, que van a ir desarrollando de manera mucha más precisa en segundo año con sociología y filosofía del derecho, y en quinto año, ni que se diga, todo un año hablando de solo filosofía del derecho, ¿no? Cómo hay que analizar, ¿no? No solo es aquí es repetir de memoria, sino es un saber crítico, ¿no? Un análisis, empleando nuestras razones y nuestros argumentos, va a ser, ¿no? Entonces, y finalmente el derecho como producto normativo es el hombre, por ejemplo, se ciñe a determinadas normas, ¿no? ¿Cuáles son esas determinadas normas? Las normas jurídicas, las normas morales, las normas de trato social, ¿no? Que todas esas quieren manifestarse en formas de justicia, que quieren reglamentar la conducta o regular el comportamiento humano. Toditas quieren regular, toditas, las tres normas hemos dicho. Ahora pasemos a esas, ¿no? A ese tema de cómo nos quieren regular desde esos tres puntos de vista, ¿no? Vayámonos a la unidad 2 que nos dice las normas morales, pero yo he tratado de hacer un pequeño cuadro para tal vez de manera más comparativa, si quieren. Antes de ingresar, no sé si tienen alguna otra duda del anterior tema, ¿no? Para ir a la unidad 2. Adelante, tienen la palabra. Ya. Bueno, entonces pasemos a la unidad 2. Docente, doctor, buenas noches, disculpa, licenciado, soy Sí. Manuel Antonio Yolacandía. Quisiera como duda, no sé, quizás pueda entrar esa pregunta al examen, quisiera saber cuál es el núcleo fundamental de la sociedad. El núcleo fundamental de la sociedad, según la Constitución Política del Estado, es la familia, ¿no? La organización básica de cualquier sociedad es la familia. Y la anterior habíamos dicho que hay aspectos que nos socializan, socialización, en el que a poco nos vamos adaptando. Y el primer escenario en el que la persona se adapta es pues su familia. Ahí le dicen, esto es bueno, esto es malo, ahí te viste de rosadito, de celeste, te dice, este es el papá. Ahí aprendes las primeras, si quieren, a mi manera de decir, te domestican, ¿no? Eso no basta con domesticarte, te mandan a la escuela para seguir domesticándote, 12 años para hablar de qué es normas y regulaciones, ¿no? No baste solo ese espacio de la familia, ¿no? Como el núcleo de la sociedad, según la Constitución Política del Estado, que sería un espacio de socialización. No basta para las normas, te mandan 12 años a la escuela, no basta, te mandan al trabajo, no basta, te mandan a la universidad y así, ¿no? Seguimos en constante socialización. Pero para la respuesta, el núcleo fundamental, según la Constitución Política del Estado de la sociedad, es la familia. Yo no me estoy aumentando, ¿no? Como que la familia fuera un espacio de socialización. ¿Algún otro asunto más para pasar aquí a las características de las normas de la anterior unidad que habla de la sociedad como y el derecho, ¿no? Y la segunda unidad ya va hablando de las normas, ¿no? En este caso de las normas morales. ¿Algún otro detalle que tengan para abarcar la unidad 2, que son las normas morales? Habría que primero para hablar de normas morales, habría que distinguir con la ética, ¿no? Moral y ética. Por ejemplo, ética es algo personal. En cambio, la moral es algo conjunto, es algo grupal. Ahí vendría una diferencia, por ejemplo, de hablar de normas morales, ¿no? Una primera diferenciación de ética y de moralidad, digamos, lo moral como que algo aceptado en algo colectivo, en algún grupo. En cambio, lo ético tiene que ver con algo muy personal. De eso vamos a hablar, por ejemplo, este tiempo que nos resta de las características de las normas. ¿De cuáles normas? De las normas morales, de las normas del trato social y de la norma jurídica, o si quieren, de las normas jurídicas. Por ejemplo, dice que las normas morales, según el texto, son unilaterales, son interior, son autónoma, incoercible. Ahora, ¿por qué decimos que las normas morales son unilaterales? Es decir,
están en nuestra, no necesitan, dicen las normas morales, para que se cumpla de dos personas, unilateral. Basta una parte, una sola parte, porque el derecho, hemos dicho, son dos, necesita para pelearse o para dialogar. Por ejemplo, en una demanda en materia civil es el demandante y el demandado. Dos partes necesita. En materia penal, el que denuncia y el querellado, digamos, o la víctima sería una parte y el otro el que comete el delito. Dos partes necesitan, ¿no? En la norma jurídica. O si quieren, el derecho puede ser, o mejor dicho, uno que tiene el derecho, que sería la persona, y el Estado, el que tiene, está obligado a respetar o a hacer cumplir. Es dos partes, dos en norma jurídica. En las normas de trato social, igual dos se necesita, dos. Por ejemplo, yo te saludo, tú me contestas, buenos días, buenas noches, buenas tardes, curso. Yo, por un lado, estoy aquí, normas del trato social. Buenas noches, compañeros de la universidad, del paralelo nocturno, buenas noches. Del otro lado contestan, buenas noches, confírmenme que estoy aquí. Así, no estoy hablando solito. Entonces, bilateral, ¿ves? Las normas de trato social, dos partes. Así, en cualquier, el saludo requiere una contestación. Normas de trato social, dos por vila. En cambio, las morales es de uno nomás, y así creer en Dios o no. No hay aquí para todos Dios. Unos pueden, para unos, por su interior, dentro, en su fuero interno, puede aceptar o no. A eso quiero decir. En cambio, bilateral necesita las normas jurídicas de alguien, del otro, puede ser, este otro puede ser inclusive toda la población boliviana, y la otra parte puede ser esa imposición que viene, ¿no? del mundo exterior, ¿no? Que nos obliga, que nos constriñe. Dos, en cambio, una unilateral, ¿bien crees o no crees? No hay, digamos, aquí dos partes. No hay, no hay. Eso es, digamos, entre diferencia de entre normas morales unilaterales, normas del trato social bilaterales, normas bilaterales. Ahora nos vamos por el ámbito del interior o exterior. Por ejemplo, las normas morales, hemos dicho que es de uno, depende de uno, del fuero interno. Por lo tanto, es de cada uno, interno, ¿no ve? En nuestra persona, si quieren, en nuestro pensamiento o en nuestro corazón, en nuestro fuero interno estará aceptar o no a Dios, creer o no, porque lo moral, ético, tiene que ver con eso, ¿no? Si nos vamos a ir al cielo o al infierno, definitivamente, ¿no? Algunos quieren ir al cielo, quieren tener la vida eterna, luchan por ese lado, ¿no? Entonces, pero en su fuero interno está eso, si realmente ha pecado o no. Cada uno sabe si está mintiendo, o yo le estoy mintiendo también. En mí nomás, yo sé. Por ahí no tengo que avanzar esta materia, ¿no? Este tema, digamos. Estoy mintiendo, pero yo nomás sé. Pero según el texto dice de que hay este tema. Pero ahora otra cosa será si estoy mintiendo o no. Eso tiene que ver con con lo interior. En cambio, las normas del trato social son exteriores. Tengo que manifestar el saludo, por ejemplo, alzo mi mano, doy un visto bueno, es decir, debo sacar, ya no solo en mi corazón, en mi pensamiento, debo expresarme, debo manifestarme, debe salir ya no solo dentro de mí las normas de trato social. Es decir, hola, ya ha salido un lenguaje, un saludo levantado, sale. Las normas jurídicas de la misma manera, las conductas solo se van a regular cuando salgan del fuero interior. Se van a sancionar o premiar las normas jurídicas solo cuando salgan, se manifiesten al mundo exterior. Mientras esté en mi pensamiento, es decir, yo voy a conquistar el mundo, o voy a matar, asesinar, robar, mentir, no me va a sancionar la norma jurídica. Pero si yo ya esos comportamientos a ustedes les digo, miren, universitarios, o en este caso el curso del prefacultativo, vamos a hacer de esta u otra manera, ya sea en bien o en mal, ya estoy manifestando. Ahora, mi conducta puede estar sancionada o no, dependiendo, pero ya estoy comunicando la idea. Por ejemplo, avanzar el tema, mostrar las características de las... Eso es exterior, estoy comunicando. Le pregunta, ante una pregunta responde, ¿no?
Por ejemplo, puede ser en un acontecimiento de celebrar el matrimonio. La pregunta va, ¿usted está de acuerdo con contraer matrimonio con la persona X y Z? ¿Sí o no? ¿No ve? Sí o no. Tiene que, eso es la norma jurídica, te pregunta, y tú tienes que decir sí o no. Ahora el silencio, ahí va a estar, digo sí, no, también eso se puede interpretar, pero está ahí, se está viendo, para eso hay el registro civil, hay los testigos, ¿no? Eso tiene que ver con lo exterior, con la manifestación, y no es a cualquier hora, ¿no? La celebración del matrimonio tiene que ver con ciertas ritualismos, si quieren, ¿no? Son ritualismos el trato social, ¿no? Entonces se exteriorizan. Se ve, tiene que estar vestido de blanco, dice, ¿no? En las normas de trato social para el matrimonio, por ejemplo, otros de negro, así, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el color, en las normas jurídicas, con la hora, tiene que estar el registro civil, tiene que estar el testigo, tiene que haber un certificado de soltero, de viudo, tiene que haber eso que le llaman el estado civil, ¿no? Para contraer el matrimonio. Es un mundo, el mundo de las normas jurídicas de lo exterior. Es tan exterior las normas jurídicas que vemos una constitución escrita, palpable, objetiva, está ahí, ¿no? Hay, se puede verificar que existe la constitución política del Estado. Ahora, las normas morales dice que son autónomas. ¿Por qué son autónomas? Porque depende de mí si las cumplo o no las normas morales. Dice, si quiero irme al cielo, pues bueno, asistiré a alguna congregación, no sé, pues o alguna otra fe debo tener, debo ir a tal religión, digamos. Y si mi fuero interno dice que robar no es nada malo, no me va a perseguir mi conciencia, ¿no? O cómo será, cada uno sabe, ¿no? Si robar es bueno o malo, o mentir, o pecar. Cada uno, ¿no? Cuánto de conciencia trae en su fuero interno, cuánto le pesará, no le dejará dormir, inclusive dicen algunos, ¿no? Pero eso a cada uno, porque eso no se mide, cada uno definirá eso. En cambio, las normas de trato social es heterónoma, es decir, está impuesto desde afuera. Ya desde afuera te dicen, usted tiene que saludar de esa manera, dando la mano. Ahora, aunque ya no dan la mano, ¿no? Ahora están dando, como están jugando más o menos como piedra, papel, tijera, ¿no? Antes daban la mano, papel, después ahora están como con piedra, ¿no? Están dándose, ya no, puño cerradito, ¿no? O si no, otros de distancia nomás dicen, ¿no? Pero esas son imposiciones no de nosotros, sino de la colectividad. De esta manera tiene que saludarse, alzando la mano. Ahora, pero esas imposiciones de afuera, a eso se llama heterónoma. Igual la norma jurídica es heterónoma. ¿Por qué? Porque viene desde afuera, la Constitución. Usted no lo ha inventado ni yo. Viene, dice, para ser boliviano, boliviana, se requiere ser así tanto, o para ejercer tal servicio público, se requiere ser mayor de 18 años, hablar 2 idiomas, y así para ejercer tal cargo, así. Las imposiciones que vienen sin que tú lo hayas pedido, sino ya está, digamos, estas reglas ya están dadas desde afuera. No, nosotros no hemos pedido, pero ya ahí dice, usted para contraer matrimonio tiene que ser hombre o mujer. Ya está. Ahí ya te impuesto. Usted para ejercer el derecho al sufragio tiene que tener 18 años. ¿Cada cuánto tiempo tiene que ir a votar para tal autoridad? Ahí están, ¿no? Ahí está. Desde afuera, esas imposiciones del exterior y desde afuera, y que no es, hasta inclusive el quien ha inventado y ha dicho que tiene que haber una papeleta multicolor, hasta él tiene que aceptar de que es así el voto, el sufragio. Tiene que ir a marcar una papeleta, o si fuera un referéndum por una alternativa del sí o del no, hasta el que ha creado eso tiene que aceptar. Eso es heterónomo. En cambio, las normas morales son incoercibles, es decir, bien, pues irás a determinada fe o a determinado ética, digamos, no hay, digamos, un lugar en el que te van a sancionar. No hay, no existe, digamos, no hay. En cambio, las normas de trato social, podría haber, aquí habría que preguntarse, por ejemplo, si
si es excepción o es regla la incoercibilidad. Diríamos, es la regla la incoercibilidad en el sentido de que cuando a alguien le saludas y no te responde, el único sanción tal vez sería que ya la próxima tal vez no te conteste o de la misma manera diga, ya no le voy a saludar. Y hablamos en el sentido de la excepción cuando, si estás, digamos, tu régimen es la disciplina, digamos, si eres policía o militar, ahí ya no es incoercible, ahí ya es coercible se vuelve, ¿no? Porque imagínate que no les respondas a tu superior jerárquico, digamos, entonces, ahí ya las normas de trato social no sería incoercible, pero esa es la excepción, sería coercible, porque imagínate que no le sanciones, te va a arrestar, ¿no? Pero nosotros no estamos hablando en el mundo, si quieren, del cuartel o del ámbito policial. Estamos hablando de los civiles, si quieren, del mundo en el que nos desempeñamos la mayoría. Entonces, para normas de trato social no hay una sanción, ¿no? Si será pues más sanción de la próxima, no le hablo, pero no hay una sanción determinada en dinero, o en multa, o en privación de libertad. No hay tal extremo, ¿no? Entonces, a diferencia de la norma jurídica, aquí viene la diferencia, hace rato como me decía la pregunta, ¿dónde está la clave? ¿O cuál es el núcleo duro, digamos, que diferencia de las normas morales, normas de trato social? La norma jurídica se especializa en que es coercible, se hace uso de la fuerza legalizada, legitimizada. Ahora, ¿cuál es ese uso, fuerza legalizada, legitimizada, ¿no? Para hacer cumplir es pues las instituciones llamadas por ley, la policía, el juzgado, el oficial de diligencias, quieras o no, tú tienes que cumplir con esa sanción. No siempre sanción, puede ser, se puede hablar de la coercibilidad también, que sería el uso, el anuncio o el aviso o el posible uso de esta fuerza, que sería la coerción, ¿no? Entonces, habría que distinguir dos aspectos, ¿no? La coercibilidad y la coerción, ¿no? La coercibilidad, que sería el uso, el posible uso de la fuerza legalizada que está en la Constitución, ¿no? Entonces, para eso nosotros nos vamos a preparar durante estos 5 años, ¿no? Para ver en qué momento vamos a usar esta fuerza pública, ¿no? ¿Cómo vamos a ir a los juzgados, ¿no? Cuando se incumplen, por ejemplo, para pago de asistencia familiar, ahí vamos a usar la coercibilidad y la coerción, ¿no? Entonces, para eso nos estamos especializando, ¿no? Lo que son las normas jurídicas que son bilaterales, que son exterior, que es heterónoma, que es coercible. Hasta ahí algún detalle para... Claro, el texto no está sintetizado de esta manera, pero habla de normas morales, sus características de las normas de trato social y distingue distintos denominativos de las normas de trato social y de la norma jurídica finalmente, ¿no? En otro orden. Pero esto es una manera de avanzar de manera más sintética, si quieren, y más... aquí podemos encontrar las diferencias también. ¿Tienen alguna pregunta adelante respecto a esta comparación que estamos haciendo de las normas? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, adelante. Licenciado, buenas noches. Excelente la explicación con las normas morales, ¿no? Con el gráfico que usted nos indica, cosa que en el libro no tenemos eso, pero muy interesante. No sé si en el examen va a salir solamente del libro, porque la explicación que usted nos ha manifestado con las de cuadro, yo lo he entendido perfectamente, licenciado, y muchísimas gracias. Definitivamente sí, estas características se va a ir repasando constantemente. Es clave, digamos, conocer estas diferencias o inclusive comparaciones, digamos. Norma social es exterior, norma jurídica exterior, ¿no? También hay diferencias, también hay similitudes, ¿no? ¿No?
es clave, como decía la anterior pregunta o intervención, es la coercibilidad, ¿no? Ahí, eso vamos a estudiar, la coercibilidad y la coerción, ¿no? Una comparación nos ayuda, ¿no? Entonces, sí va a estar, lógicamente va a ser pregunta, tal vez va a ir, digamos, en el sentido, cómo son las características de las normas morales? Unilateral, interior, autónoma, incoercible. Tal vez solo diga eso, o solo pida de las normas de trato social o las normas jurídicas, digamos, podría ser. Pero esta es una síntesis comparativa de las tres normas que el texto desarrolla, ¿no? Las normas morales que tienen que ver, reiteramos, por eso hay tantas religiones, ¿no? Y todos hablan de moralidad. Y otra vez quiero decir, las normas morales y las normas de trato social y las normas jurídicas compiten en regular la conducta del hombre, quieren regular el comportamiento del ser humano. Un debate clásico, por ejemplo, de esto es del aborto, ¿no? Por ejemplo, para ciertas tendencias no tiene que haber aborto. Para las normas jurídicas tiene que haber aborto. Por ejemplo, cuando corre en riesgo la vida, ya sea de la madre o del nuevo ser. Entonces, ¿cómo se hace? Prefieren la vida de la madre. Entonces, aborto, ¿no? Por ese lado. O hay, por ejemplo, el debate entre las normas morales y las normas jurídicas con relación al aborto, cuando hay violación, ¿no? Casos de violación, de incesto. Tiene que haber aborto, dice, puede haber aborto, dice, cuando hay esos delitos de violación, ¿no? Entonces, hay determinados casos que la normativa jurídica permite el aborto, pero en las normas morales no acepta el aborto, ¿no? Entonces, y así ustedes van a ir debatiendo constantemente entre si es ético o es legal. Por eso van a escuchar ustedes, es legal, pero no es ético, ¿no? Entonces, en esos debates estamos, ¿no? Inmersos desde el día de hoy, desde el día que han elegido estar en la carrera de Derecho, ¿no? Para mí no es ético, dice, pero es legal, ¿no? Por ejemplo, para otros no es legal, diga, es legal que gane por un voto, ¿no? Y así, ¿no? Se saca un diputado, digamos, un alcalde, es por un voto hace la diferencia, ¿no? Elegir a una autoridad por simple mayoría. Pero no es legítimo, o mejor dicho, es legítimo, pero no tiene legitimidad. Otro debate que se abre también, ¿no? Una cosa es la legalidad y otra es la legitimidad y otra cosa es la moral y la ética. Ahora, ¿dónde estará, digamos, la legitimidad? Eso tiene que ver con el control social. Es decir, el apoyo que se recibe a determinada normativa jurídica. A veces la sociedad no apoya determinada normativa jurídica. Ejemplo, ¿no? La anterior, ¿no? Se ha abrogado tal normativa que hablaba de las ganancias, ¿no? Ilícitas, ¿no? Entonces, hay normativas que están así, que pueden ser muy bien legales, legítimas, pero no son no tienen apoyo de la población, es decir, no tienen legitimidad, ¿no? Entonces, ¿cuántas normativas serán legales y cuántas no gozan de la legitimidad, es decir, apoyo de la población? Es otro debate es la ética y la moral contra las normas jurídicas. ¿A cuál lado ustedes irán, ¿no? Pero para eso tienen que conocer, ¿no? ¿Qué dice tal normativa jurídica, ¿no? ¿Qué señala? Y a ustedes ya apoyarán o no, ¿no? Es otro debate. Ya con respecto a las normas del trato social, reiteramos eso, cada grupo maneja eso, ¿no? Cada grupo, cada sociedad, cada conjunto, hasta en cada zona, eso ya hace a la distinción, ¿no? A los comportamientos, a lo que podemos llamar anteriormente como la etiqueta y protocolo, cómo tienes que sentarte en la mesa, tienes que ir de blanquito, con traje o no. Ya, esos detalles también influyen a eso, por ejemplo, en las normas de trato social, también son controles sociales. Por ejemplo, la moda es normas de trato social, la manera de vestir, a la onda tiene que estar, ¿no ve?
Entonces, igualito esos nos influyen, ¿no? Nos influyen en nuestro comportamiento, en nuestra conducta. Las normas morales de la misma manera. Pero la norma jurídica ya nos impone, nos sanciona, nos castiga, impuestos, digo, no pagar impuestos. No, yo no quiero pagar. Entonces, eso hay un análisis, ¿no? De los hechos del 2003, el formulario Maya-Paya, digamos. Eso ha movido, no pagar el impuesto. Ahora analizas el impuesto, ¿desde cuándo viene? ¿Quién ha inventado pagar al Estado? ¿No? El Estado vive del impuesto. Imagínense que no habría que pagar impuesto. En Estado ya no habría, ¿no? Entre esos detalles, por ejemplo, se van estudiando, ¿no? Esas controversias, esas contradicciones de que si hay que pagar el impuesto o no. Sin impuesto no hay Estado, porque de eso vive, dice, quiero obras, entonces pague impuesto. Y lamentablemente Bolivia no vive del impuesto, vive más de regalías, ¿no? Aunque en este caso sería el impuesto generado a los recursos naturales, pero no vive del impuesto de las personas, lamentablemente, porque cuando yo escucho decir, pago mi impuesto, pero su impuesto, ¿cuánto significa para, para, para los ingresos nacionales? No significa ni el 10%, ¿no? Entonces, esos debates existen, ¿no? Esos debates de Estado y sociedad constante, ¿no? Constante ustedes van a ir viendo en su formación académica, jurídica, ¿no? Estas normas morales. Pero como ya saben que las normas morales no te castigan, entonces, bueno, pues, creer en Dios o no ya será otro asunto. Si te saludo o no será otro asunto. Pero en las normas morales ya no hay, o digo, en las normas jurídicas ya no hay esa elección, digamos, de cumplo o no cumplo, ¿no? Aquí se acata y se cumple, ¿no? Hasta con el uso de la fuerza pública legalizada, ¿no? Entonces ahí si hubiera algún otro detalle más adelante, porque ya nuestro tiempo está... Licenciado, tal vez sí. una pregunta, una consulta al respecto. No sé si se acuerda, ha habido un caso de una niña de escasa edad, ha sido violada por su padre o por su padrastro, si no me equivoco. Ahí interviene la iglesia. Entonces, ahí estamos, donde la norma jurídica, creo que ahí querían hacerle abortar a la niña, pero la iglesia interviene ahí. ¿Cuál es este trato ahorita? Estamos nosotros como sociedad, nosotros, preferentemente nosotros pedimos que se aborte a la niña porque es una niña de una escasa edad, ¿no? Pero la norma moral, no sé, ahí cómo se mete la iglesia, licenciado, y quisiera que me saque de duda. Ya, mire, hasta en las normas jurídicas, los derechos, hay una colisión de derechos fundamentales. Por ejemplo, en este caso sería el derecho a la vida del nuevo ser o de la madre, ¿no? Entonces, ahí se está analizando, porque primero se tiene que ver en que en este caso el niño ya está, digamos, pasando las semanas de abortar, digamos, pongámosle que eran 20 semanas máximo para realizar el aborto legal, digamos, pero ya ha pasado. Mientras han ido consultando, inclusive el caso ha ido a la Corte, a la Corte, no sé si a la Corte Interamericana de Derechos Humanos o a la Comisión de Derechos, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya ha señalado de que, pero ya ha tardado, ¿no? Pero ha ido avanzando la gestación. Entonces, la normativa nacional o interna o doméstica ya no se puede, digamos, hacer cumplir el aborto, ¿no? A pesar de que en el aspecto internacional daba esa salida del aborto, ¿no? Entonces, ahora ya se ha vuelto, digamos, desde el ámbito legal, por el tiempo, por las semanas de gestación, ya no se puede. Pero desde el ámbito moral, han señalado de que han dado un lugar, ¿no? Para que la madre, la menor de edad, pueda estar en ese lugar, digamos, para que nazca el bebé, ¿no? Entonces, jurídicamente, en el ámbito interno, digamos, el plazo ya no se puede hacer el aborto, ¿no? Ya ha vencido las semanas, porque por semanas está ahí, hasta qué semana se puede practicar el aborto. Entonces, eso jurídicamente ya no procede, ¿no? Aunque las recomendaciones del ámbito internacional daba, ¿no? Daba curso, pero se ha ido demorando, entonces ya, hasta ahora no se ha podido realizar el aborto. Entonces, no se puede, legalmente ya no se ha podido intervenir, ¿no?
aunque la Defensoría del Pueblo ha recomendado, también ha pedido de que se podría hacer el aborto, ¿no? La Defensoría del Pueblo ha manifestado en el sentido de que se podía hacer el aborto. Entra ahí en ese debate, ¿no? El debate jurídico y el debate moral siempre va a estar, es un tema, por ejemplo, de análisis el tema de aborto, ¿no? En cuál de los dos escenarios va a ser, ¿no? En el escenario jurídico o en el escenario moral el aborto. Otro tema que siempre está en debate, por ejemplo, es la prostitución igual, ¿no? La prostitución es otro debate. Inclusive ustedes ya en segundo año en criminología ya van a aceptar de que hay males menores, van a aceptar, ¿no? Van a emplear en su vocabulario que hay males, el mal menor, dice, ¿no? El mal menor, ¿no? Entonces van a ir analizando estos aspectos jurídicos y morales, ¿no? Que necesariamente, reitero, están, ¿no? Que están regulando nuestra conducta y nos movemos, ¿no? Moralmente, éticamente, cómo tenemos que comportarnos, queramos o no, aunque no nos sancione, pero queremos, ¿no? Porque el hombre, la persona, el ser humano quiere ese reconocimiento. ¿Y quién le va a dar ese reconocimiento? La sociedad, la universidad, tu curso te va a dar el reconocimiento. Entonces, por eso es que nos inclinamos al lado de las normas morales, ¿no? Eso por el momento, digamos, yo creo que es hora, la próxima clase vamos a profundizar, ya la próxima clase ya vamos a ir avanzando de manera separada, normas morales, de manera separada, una otra clase, normas de trato social y la siguiente, digamos, norma jurídica, ¿no? Ya no este cuadrito, ya no vamos a usar, ya vamos a ir explicando de qué es una norma moral, qué son las normas de trato social y lo que nos importa más, ¿no? Las normas jurídicas, ¿no? Eso sería por el día de hoy y quisiera agradecer siempre su asistencia y siempre, ¿no? A llamar, digamos, a seguir dando lectura a nuestro texto, guía de la materia y de las otras materias, ¿no? Nos ayuda mucho es un documento de consulta para ambos, ¿no? Es decir, el avance de la materia está en función del documento también. Eso simplemente, digamos, agradecer y reiterar siempre que demos lectura, ¿no? Es lo único que nos va a ir haciendo cada día más nuestro conocimiento se va a ir aumentando, ¿no? Eso sería por el día de hoy. Si hay alguna otra duda más, adelante. Bueno, muchas Licenciado, gracias. Sí, sí. licenciado, ¿será posible que nos pueda enviar estos gráficos que lo tiene en la pantalla, ¿no? Al grupo, Sí. al licenciado, por favor? Sí, en 5 minutos voy a enviar. Le comento que la anterior clase han escrito unos 2 a 3 compañeros. Ya tengo, me han pedido. Entonces, a los 3 compañeros y compañeras de la carrera que nos han solicitado